Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Os cuento, antes de empezar, un poco la estructura de esta sesión de hoy. En primer lugar, yo haré una ponencia, espero que breve, sobre cómo articular la relación entre las mal llamadas nuevas tecnologías y las aún peor llamadas artes escénicas. Haremos una pausa para tomar café y fumar. Sobre todo para fumar, y entonces, a posteriori, os presentaremos una versión beta, un teaser, de un documental que estamos produciendo como Patchworks, documental que tengo que dar las gracias a Jordi, porque a raíz de su propuesta salió la idea de hacer este documental sobre artes en vivo y tecnología digital. Es una media hora que dura este documental y a posteriori pues, se sumarán a la mesa Alex y Iris y charlaremos un poco, espero que con vuestra intervención también. No sé si sacaremos nada en claro, pero como mínimo espero que alguna cosa interesante salga. ¿De acuerdo? Dicho esto, bueno, como veis he puesto una cita que me gusta mucho. Errar es humano, pero para liar bien las cosas es necesario un ordenador. Esta máxima, que yo estoy convencido de que es un antiguo proverbio chino, a posteriori la desarrollaremos un poco más. Sí que de entrada me gustaría aclarar lo que para mí es una cierta confusión de naturaleza semántica respecto a la materia de la que hoy hablamos, lo que hoy abordamos aquí. Artes escénicas y nuevas tecnologías. Como os avanzaba hace un momento, el término artes escénicas creo que en estos instantes se nos queda un poco corto en su alcance disciplinario para tratar estos discursos que abordamos hoy. Mi pregunta es, ¿artes escénicas? Creo que deberíamos empezar a utilizar otra terminología, entre otras cosas porque hablamos de prácticas que con el paso del tiempo han ido incorporando constantes de otras disciplinas que no están tradicionalmente asociadas a la escena. Aclaremos que lo que entendemos por arte escénica normalmente digamos sería teatro, danza y sus múltiples derivados y reformulaciones. Pero en este momento la gente que está trabajando la performatividad hibridada con tecnología digital recurre tanto al arte de acción, lo que aquí solemos llamar performance, pero si te vas a un país angloparlante y dices performance hay un lío tremebundo, ahí lo llaman de hecho body art en general. Las artes sonoras también se incorporan a estos nuevos formatos. Las artes instalativas, la creación de entornos inmersivos, por ejemplo, de espacios transitables y experienciables por parte del público, y las artes locativas, que realmente se están convirtiendo en una de las facetas más interesantes de trabajo ahora mismo, gracias a la disposición de recursos de GPS, geolocalizadores, etcétera, etcétera. No sé si cada vez que levanto la cabeza me voy del micro y cuando la bajo, porque me oigo, bueno, en fin, supongo que no habrá tranquilo que Tony ya, si tiene que decirnos algo ya nos lo dirá. Tú sigue tranquilamente. Estupendo. Entonces, dado que hablamos, como os digo, de un ámbito un tanto híbrido y bastante amplio que no considero adecuado reducir literal y metafóricamente al espacio escénico, yo personalmente opto por la terminología artes en vivo. ¿De acuerdo? Gestos, sucesos artísticos en tiempo real y con una presencia performativa en vivo. Nuevas tecnologías, vamos a la segunda parte de la ecuación. Un terreno que si cabe más pantanoso o como mínimo resbaladizo. Si aislamos momentáneamente el término nuevas y nos centramos en tecnologías, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, define tecnología como un conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento. En este sentido, las artes escénicas, llamémoslas tradicionales,
han estado siempre relacionadas con la tecnología. De hecho, existen como tales gracias a la tecnología. El uso de la iluminación artificial, sean velas, sean LEDs. La escritura es tecnología. El arte dramático se basa en una tecnología que es la escritura. Estas gafas son tecnología. Normalmente cuando hablamos de tecnología parece que estemos hablando de una esfera práctica y de conocimiento ajena a nuestra vida cotidiana, y realmente la tecnología per se no tiene nada de excepcional. De hecho, convivimos con ella continuamente. Me atrevería a decir que estamos vivos gracias a ella. La máscara, el maquillaje, la implementación de música en vivo o grabada, los instrumentos son tecnológicos. El atrezzo, la construcción de un escenario, de un telón, de todo cuanto interviene en un acontecimiento artístico en vivo, más allá de los límites corporales del artista, del actuante, es tecnología. ¿De acuerdo? Remite necesariamente a este aprovechamiento práctico del conocimiento al que hacía referente. Por tanto, las artes escénicas son, insisto, tecnológicas por definición, como prácticamente todas las artes. ¿De acuerdo? Hablar pues de artes escénicas y tecnología me parece de entrada un poco redundante. Una perogrullada, de hecho, como lo es también hablar de nuevas tecnologías. Primero porque las tecnologías de las que hablaremos hoy no son nuevas, hace ya unos cuantos añitos que existen, veremos de dónde vienen y cómo han evolucionado, y porque históricamente las artes escénicas han implementado siempre en su discurso las tecnologías que les han sido nuevas en ese momento, que les han sido coetáneas, ¿de acuerdo? Recordemos que en el teatro griego se utilizan grúas. Para el Deus ex machina, la aparición del dios se ejecuta a través de una grúa tirada por bueyes. Eso es tecnología pura y dura, y en ese momento es tecnología novísima, cutting edge, que dicen hoy día. Por tanto, la connivencia de lo tecnológicamente novedoso y lo teatral forma parte de la historia del teatro desde el primer día. Cuando conste que me lío un poco hablando, entonces utilicé la palabra teatro para referirme a artes escénicas, pero creo que aquí nos vamos a entender todos en este sentido. Así pues, ¿qué distingue lo que hoy tratamos aquí de cuanto le precede en el ámbito de las artes escénicas? ¿Qué tiene de distinto si las artes escénicas, por definición, son tecnológicas y utilizan tecnologías nuevas? Dicho de otro modo, ¿de qué coño estamos hablando aquí hoy? La terminología más adecuada, me parece a mí, quizás sería derivar esta idea de artes escénicas y nuevas tecnologías a artes en vivo y tecnología digital. ¿De acuerdo? Este texto que tenéis en la pantalla es cómo definen la performance digital en digitalperformance.org, uno de los lugares de consulta más interesantes y más completos que existen hoy día en la red. The Online Magazine for Artists Embracing Technology, como podéis ver. Digital, leo, digital es un concepto puramente técnico, limitado en principio pero extremadamente amplio en sus aplicaciones. Es una manera particular de describir el mundo real, una técnica específica para codificar datos, sonido, música, movimiento, escenografía, vestuario, etc., que permite comunicar, alterar, manipular. Permite, en definitiva, interpretar esa información de un modo complejo y potencialmente inteligente. Es un concepto que conecta distintas posibilidades operativas. Lo multimedia y la interactividad son tan solo dos de las muchas cosas que permite. Con lo digital tienes a tu alcance una enorme y siempre creciente caja de efectos teatrales y dramatúrgicos, cada uno de los cuales posee su propia inteligencia, sensibilidad y subjetividad, y que en cierto modo se convierten en personajes escénicos. Este texto, que me parece particularmente interesante, por varias cuestiones. De entrada, elimina de la ecuación titular de este ámbito de trabajo al que hoy nos referimos los términos multimedia y interactivo, quizá los peor usados en los últimos tiempos cuando tratamos las relaciones entre progreso tecnológico y artes en vivo, puesto que se han esgrimido de una manera harto absurda o como mínimo poco reflexionada o documentada como caballos de batalla para justificar la existencia de la performance digital en tanto que nuevo paradigma artístico.
Multimedia, interactividad. Aislamos estos dos términos y veréis que multimedia define una experiencia donde intervienen distintos medios y o disciplinas. La famosa multidisciplinariedad, que también parece ser un invento reciente, pero no lo es. En este sentido, las artes escénicas siempre han sido multimediales. No puede ser de otro modo, pues se significan precisamente en la convergencia de distintos medios y disciplinas: movimiento, iluminación, texto, literatura, sonido, arquitectura, las escenografías, etc. Por tanto, como os decía antes, las artes escénicas desde sus inicios son tecnológicas, utilizan nuevas tecnologías y, como os estoy diciendo, además son multimediales. Por tanto, esto del teatro multimedia es, insisto, una redundancia. Esta suma de medios, que en los mejores de los casos es un cruce de medios, entonces quizás habría que hablar también de intermedialidad, como en el caso, por ejemplo, de la relación interactiva entre música y movimiento en el caso de la danza, ha evolucionado, como veíamos, os contaba hace un momento, en concordancia con el progreso tecnológico. Es lógico, como os decía, si igual que los griegos incorporan la grúa, que en ese momento es un dispositivo que acaban de inventar y les parece la bomba, es lógico que posteriormente estas implementaciones tecnológicas se hayan ido dando a lo largo de la historia de las artes escénicas. Se han incorporado desde la imagen química y electrónica, es decir, la fotografía, el cine, el vídeo, los motion graphics, el sonido, tanto ejecutado en tiempo real, es decir, un grupo de músicos tocando, como a partir del invento del soporte, donde puede fijarse el sonido, la música grabada, los efectos de audio, gracias a la microfonía, el procesado en tiempo real del sonido, la mecánica, la robótica, la informática, la telefonía o incluso los dispositivos de geolocalización, como os decía hace unos instantes, desde Esquilo hasta los diseños de Edward Gordon Craig, con sus planes para hacer esos multipantallas prácticamente inviables en el momento en que este señor lo concibió, a principios del siglo XX, del retablo medieval al teatro barroco, de los juegos de luz, movimiento y las proyecciones de Loa Fuller a los exoesqueletos de Marcel·lí Antúnez. Todo esto se integra dentro de un continuum tradicional en la historia de las artes escénicas. No tiene ninguna singularidad, sino que responde a una circunstancia, como os digo, que parte hace más de 1000 años. ¿De acuerdo? Por otra parte, el otro concepto interesante, interactividad. Del mismo modo que las artes escénicas, y me perdonaréis que insista tanto, son tecnológicas y son multimediales, también son interactivas. Peter Brook, en El espacio vacío, tenía esa frase famosa que supongo que conocéis todos, que decía: teatro es un hombre que camina y otro que mira. Esta es también la ecuación básica del acontecimiento interactivo. Un elemento genera una relación con otro mediante el estímulo y la respuesta. Yo hablo, vosotros escucháis. Si no escucháis, yo hablaré de otro modo. Aquí se está estableciendo una relación interactiva. Cuando la gente tiraba verduras podridas en un teatro, se estaba estableciendo una relación interactiva. En el momento en que el teatro o las artes escénicas se ejecutan en público, se establece una interactividad. ¿De acuerdo? Tanto entre los elementos que hay encima del escenario como el escenario y el patio de butacas. ¿De acuerdo? Por tanto, como os digo, en tanto que acto visible, audible y conceptualmente codificado, el arte escénico es interactivo por definición, en mayor o menor medida, pero por definición. ¿De acuerdo? Entonces, si las artes en vivo son en origen tecnológicas, multimediales e interactivas, lo que hoy hablamos aquí, o de lo que hoy queremos hablar aquí, entonces, es un mero eslabón, como os preguntaba, en una cadena histórico-estética, sí y no. Os pongo un texto. Este es un texto de Stanislav Grof, es un psicólogo de la antigua Unión Soviética,
Grof habla de su primera experiencia experimental, válgase la redundancia, con ácido lisérgico, con LSD. Parece una imagen muy bonita. Dice, incluso en la fase más dramática y profunda de la experiencia, pude apreciar la ironía y la paradoja de la situación. Lo divino se había manifestado y se había apoderado de mí en un moderno laboratorio, en medio de un experimento científico serio, financiado por un país comunista mediante una sustancia creada en el tubo de ensayo de un químico del siglo XX. ¿Qué está planteando aquí Grof? Está hablando justamente de esta connivencia de los contenidos dramatúrgicos tradicionales. Sabéis que básicamente en la historia del arte hay solo 3 temas de los que hablar: el amor, la muerte y las moscas. Grof está situando esta experiencia primigenia en un contexto tecnológicamente desarrollado y aprecia la ironía del asunto. Llegamos entonces al tema de la tecnología per se. Otra frase que me gusta mucho, que de hecho la había visto en una camiseta, dice, el ordenador solo es un idiota rapidísimo. La mayor parte de las producciones escénicas que implementan la tecnología digital lo hacen ajustándose a escuelas dramatúrgicas más o menos tradicionales, contemporáneas o clásicas. ¿De acuerdo? El uso del ordenador, que parece ser el centro de todo este eje tecnológico, el uso del ordenador es esencialmente el uso de una herramienta. ¿De acuerdo? Me refiero a su significancia dramatúrgica. ¿Sí? Porque si algo no entendéis o lo que sea, me cortáis tranquilamente y lo comentamos, de este idiota rapidísimo. En lugar de tener 5 idiotas lentos, con uno rapidísimo ya nos bastamos. El ordenador, la pantalla de vídeo, los sistemas inmersivos de sonido, la robótica, incluso la relación interactiva de estos elementos entre sí y con otros, como por ejemplo la iluminación. En estos casos responden a cuestiones tanto funcionales, es decir, el idiota rapidísimo, optimización de recursos, como pirotécnicas. Y aquí sí que entramos dentro de una cierta línea de trabajo donde se impone la impostura, un deseo de contemporaneidad a través de lo formal. ¿De acuerdo? Uso de una forma muy visible, muy pirotécnica, tecnología contemporánea para así resultar contemporáneo mi producto. ¿De acuerdo? Es en estas producciones la relevancia de lo tecnológico, el valor real de su presencia y uso es relativo y queda reducido a la categoría de herramienta, como os decía. Para calcular la justa dimensión como agentes actuantes en la obra de estos recursos tecnológicos, a mí me gusta hacerme las siguientes preguntas. Una, ¿qué aporta conceptualmente a la pieza la tecnología? 2, ¿qué aporta formalmente? 3, ¿son los distintos elementos escénicos significativos per se, por sí mismos? ¿Cuál es el grado de dependencia entre ellos? ¿Qué jerarquías se establecen entre los elementos escénicos, tecnológicos y no tecnológicos? Y D, y creo que la más importante de todas, ¿qué sucedería si no pudiera usarse la tecnología que se está empleando? Es decir, ¿el sentido del espectáculo sufriría una transformación esencial? ¿Sería factible una versión unplugged, desenchufada del espectáculo? Oigo risas, seguro que alguna vez os lo habéis planteado, más de una y de dos, de ver montajes complicadísimos técnicamente y de sí, pero es que lo que me estás contando, sin todo este carnaval, tecnocarnaval que tienes montado aquí, más o menos sería lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, damos con este uso pirotécnico de la tecnología al que hacía referencia. Por tanto, si la respuesta a esta última pregunta, para mí la más esencial de todas, ¿es realmente necesario utilizar estas herramientas para lo que quiero contar? Si la respuesta es afirmativa, entonces nos hallamos ante un uso
que con aquí el compañero Óscar Vilascaso hemos definido, utilizamos el término protésico, un uso protésico de la tecnología. Una prótesis es una extensión artificial que reemplaza o amplía las posibilidades de una función determinada preexistente. ¿De acuerdo? En estos casos, la tecnología, en tanto que protésica, suele reemplazar o ampliar las posibilidades de la escenografía física, mediante el uso de escenografías virtuales, de realidad virtual, montajes de multipantalla, vídeo, etcétera, etcétera. El vestuario, sobre todo gracias al uso de tecnologías de captura de movimiento, motion tracking, de dispositivos reactivos. El vestuario responde a determinados estímulos y genera una respuesta en otro medio, la luz, por ejemplo. Por deciros algo, el actor tiene unos sensores en el vestuario que cuando levanta la voz más de la cuenta, esos sensores hacen que su vestuario cambie de color, por decir. ¿De acuerdo? La administración y ejecución de labores técnicas, tramoyistas, maquinistas, etc., es decir, la automatización o robotización de estas tareas en una producción, y incluso de los agentes actuantes, actores, bailarines, etc., mediante su presencia virtual, ya sea visual o sonora. Voces en off. Una voz en off es una presencia virtual de un actuante, ¿sí? La aparición en vídeo, un señor que habla con otro señor que está proyectado en una pantalla de vídeo, es un agente actuante virtual. ¿De acuerdo? Al margen de su resolución técnica, de su espectacularidad y el grado de interacción de estos elementos protésicos, tanto entre ellos como en referencia a los cuerpos actuantes, esta tipología de espectáculo se inserta, como os decía antes, en este ciclo tradicional de relaciones que han mantenido las artes escénicas con las tecnologías que les han sido coetáneas. Se prolonga de este modo un continuum evolutivo que relaciona arte y tecnología en una correspondencia que en raras ocasiones tiene doble sentido. ¿Qué quiero decir con esto? La tecnología influye en el arte punto uno y provoca el update del arte hasta el arte punto 2. Esta relación, como os digo, raramente es de doble sentido, ¿de acuerdo? Muy extrañamente, el arte influye sobre la tecnología punto 1 para generar la tecnología punto 2. Va a ser que no. Estos updates, como os digo, sí que tienen un resultado, sí que tienen un efecto reactivo en lo que es el desarrollo paradigmático de las artes escénicas, pero suelen ser impactos muy progresivos, muy suaves. Por ejemplo, el uso de la iluminación eléctrica cambió la forma de actuar en los teatros, evidentemente. Del mismo modo que el uso de microfonía cambió la forma de actuar. Ya no hay que lanzar el texto, ya no hay que mantener una cierta posición para que tu diafragma dé de sí, como para alcanzar todo el patio de butacas. Con un micro puedes susurrar, estar en cualquier posición y estar recitando texto. Esto ha tenido una influencia clara y directa sobre la evolución de las artes escénicas. Estas tecnologías. ¿De acuerdo? Sin embargo, normalmente el teatro poco o nada aporta al desarrollo tecnológico. De aquí esta relación que os planteaba de la tecnología hacia el arte para generar un update del arte y no del arte sobre la tecnología para generar un update tecnológico. ¿De acuerdo? Por otra parte, sí que en los últimos años hemos vivido una evolución tecnológica muy interesante, no tanto a nivel estrictamente científico y técnico como a nivel del impacto que ha tenido este desarrollo tecnológico en los usos culturales, sociales
políticos, económicos y hasta sexuales, si me apuráis. Es decir, la tecnología avanza, que es un primor. Voy a poneros un par de vídeos que me gustan mucho, sobre todo contrastados entre ellos. Este primer vídeo, que entrará cuando le apetezca, In 1980, artists Kit Galloway and Sherry Rabinowitz placed life-size video displays at the Century City Mall in Los Angeles and Lincoln Center in New York. They connected them using a satellite link, sculpting a hole in space. At first, passers-by were unsure what was happening. Who are we talking to? Are they actors? They look like young people in a show. They're just people like you and me. My God, it looks like chorus line, having a little lunch break. It must They be. just walk by someplace and like they're just talking because they saw this just Yeah. like we saw it. How did you get here? They're probably in the. I just walked. Do we know what's going on? Do you know what's going on? No, not really. They're in New York. They're in New York. I'm in Los Angeles, right? Are you? Yes. Galloway and Rabinowitz showed that rich human communication was possible over a high-speed link. They showed that size and bandwidth do matter. En fin, semióticamente es fascinante observar las tonterías que puede hacer alguien cuando tiene una pantalla delante o una cámara. No baixeu la llum, si us plau. Me gustaría contrastar este vídeo, estas imágenes que eran de 1980, con estas otras que son del pasado 7 de junio 2010. Make the first public call on stage to one of my best friends in the whole world, Johnny Arv, the head of our design team. And I'd like to do the same on this occasion. So I'm going to go ahead and call Johnny now. Hey, Johnny. Hey, Johnny, how you doing? I'm good. How are you? En fin, qué guay es Steve Jobs. Acabamos de ver exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente el mismo principio tecnológico. ¿En qué ha consistido esta evolución tecnológica? En esencia, en la optimización de estos recursos ya existentes y sobre todo en la miniaturización, que es una palabra que me cuesta mucho decir del tirón, la miniaturización y el consecuente abaratamiento de costes de esta tecnología. Se ha perfeccionado esta tecnología. Como podéis ver ahora mismo, esta tecnología que hacía falta una conexión vía satélite especial, etcétera, etcétera, y la gente conectando de Nueva York a Los Ángeles, ahora la tenemos en el bolsillo gracias a la función FaceTime del iPhone 4. ¿De acuerdo? No obstante, lo que sí que es interesante es, como os decía, cómo se ha introducido en nuestras vidas esta tecnología y cómo ha cambiado nuestras vidas este proceso de miniaturización y dinamización y optimización de recursos. Os pongo unas... Yo soy muy amigo de las citas, a mí me gustan mucho las citas, siempre he pensado que la gente explica las cosas mucho mejor que yo, con lo cual, ¿para qué desaprovecharlo?
Esta me gusta particularmente. En el futuro es posible que los ordenadores no pesen más de 1,5 toneladas. Esto apareció en la revista Popular Mechanics en 1949. Vuelvo a insistir, la tecnología avanza, que es un primor. Paul Leary descubrió que es genial trabajar con ordenadores porque no discuten, lo recuerdan todo y no se beben tu cerveza. Ted Nelson es un poco más crítico y afirma que cualquier imbécil puede usar un ordenador, de hecho la mayoría lo hace. Y Rod Michael, que es un hombre muy lúcido, afirma: si automatizas un procedimiento desastroso, obtienes un procedimiento desastroso automatizado. ¿Qué quiere decir esto? Los ordenadores no son la panacea, no van a arreglarnos la vida, nosotros mismos tenemos que hacerlo, pero nos pueden ayudar lo suyo. Y sí que realmente se insertan en nuestro quehacer cotidiano hasta alcances difícilmente imaginables en 1980, cuando estaban conectando Nueva York con Los Ángeles y la gente lo flipaba en colorines. ¿Cómo ha influido todo esto en las artes escénicas? En primera instancia, y a nivel quizás un poco prosaico, pero creo que profundamente significativo, los procesos de producción, como en casi todas las categorías del arte, ojo, han gozado de un importante impulso de dinamización gracias al uso de estas tecnologías, a este abaratamiento, a esta miniaturización, dale con la palabrita, y a esta dinamización y conexión de diferentes recursos, ¿de acuerdo? La reducción de costes ha ido de la mano de la ampliación de las posibilidades de uso, de las posibilidades técnicas. Hoy cualquier profesional dispone de la posibilidad de producir su propia escenografía en vídeo, componer o como mínimo editar su propia banda sonora, llevar su propio management, hacer su propia promoción e incluso participar en selectos foros internacionales. Todo en esta caja que afortunadamente pesa menos de 1,5 toneladas. ¿De acuerdo? Por tanto, el primer impacto y más inmediato ha sido en las dinámicas de producción de artes escénicas. ¿Sí? Una vez leí una entrevista que me gustó mucho con Leo Bassi, un señor que siempre me ha hecho mucha gracia, y decía: lo bueno de Internet es que yo, Leo Bassi, puedo tener una web más guay que el Vaticano. ¿Sí? Esta famosa democratización de la tecnología, de la cual habría mucho que hablar de entrada, porque digamos que es una democratización para la clase media. Hay gente que tiene problemas bastante más urgentes que comprar el nuevo software de moda. Esta democratización sí que ha traído consigo una horizontalización de los recursos. ¿De acuerdo? Todo el mundo está utilizando el mismo software. El software es asequible en general para casi todo el mundo. Vuelvo a insistir en esta demarcación clase media, ¿vale? Sin embargo, lo que a mí me preocupa, bueno, tampoco es que me preocupe, pero vaya, por lo que yo abogo es porque este impulso inusitado que han tenido las tecnologías en nuestra vida tenga un reflejo significativo en las dramaturgias contemporáneas. No estoy hablando de simplemente usar la tecnología, hablo de pensar tecnológicamente. La tecnología digital ha comportado un cambio de paradigma de pensamiento y creo que las artes escénicas deben incorporar este nuevo paradigma, al menos unas artes escénicas. Me seguiré disfrutando muchísimo viendo ballet clásico, tampoco estoy aquí pidiendo que se acabe con todo, pero sí que veo la necesidad de una transformación estructural, más allá de esta ampliación protésica de la que hablábamos hace unos instantes. Volviendo a este texto que definía lo que es la performance digital en digitalperformance.org, ellos no son tan optimistas, o quizás son más realistas que yo, y dicen: lo digital tiene potencial para establecer un nuevo paradigma en el teatro y lo performativo, aunque de facto aún no lo es.
no podemos afirmar que hayamos producido o presenciado ningún ejemplo particular de performance digital que merezca ser más que un experimento interesante en el ámbito de las técnicas de producción. En este sentido, la performance digital, en tanto que transformación del ámbito, aún no ha ocurrido y quizá no ocurra nunca. Esto, como os decía, está en este manifiesto Defining Digital Performance en digitalperformance.org, una web que, por cierto, es muy poco user-friendly, pero lo que yo planteo, y paso a desarrollar en breve, es una relación entre el arte y la tecnología que sea en dos direcciones y a raíz de la cual, es decir, se alimenten el uno del otro y a partir de ahí surja un arte nuevo. ¿De acuerdo?